Dios le bendiga, hermano y amigo, nuevamente por aquí, por Grumpy Jerry, del siervo de Dios Peter Medina Vélez, mi esposa Lice Neri. Dios les bendiga a todos, les amo en el amor de Cristo. Alabado Dios, por aquí llevando la palabra de Dios cada vez los sábados y domingos de 11 a 2, aleluya. Estamos aquí Santo, con aleluya. para la honra y la gloria del Señor. Queremos empezar llevando unos coritos, unos himnos para la honra y la gloria del Señor, para que Él se glorifique en todo lo que hagamos aquí. Aleluya. Aleluya. Agradecemos a todos aquellos que puedan oír la palabra, que sea de gozo, que sea de bendición y primeramente que sea de salvación para nuestras almas cada día, ya que la necesitamos. Yo soy el más que la necesito y por eso es que la llevo. Alabado Dios. Hoy está frito, está haciendo bien. Las cosas nos lleva, aleluya. Santo, aleluya. Padre celestial, gracias Señor por el viento. Aleluya. Y aquí le pongo unas par de piedritas. Si acaso ve que paramos y eso, es que estamos recogiendo las cosas. Aleluya, ahora sí que empezó a soplar. Está frío, pero no tan frío como allá para el norte, pero para mí es frío. Alabado Dios. Yo estoy frisa para mí. Alabado sea tu nombre, papá. Vamos a empezar. Voy a dejar aquí a mi esposa. Mira, como tengo el viento encima. Oh my God. Bueno, vamos a tratar de cantar estos corridos para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo Jehová. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya No las hago más. Hubo un cambio Yo cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas Que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía Gloria sea tu ya nombre, no papá, las hago aleluya. más. Un cambio cuando a Cristo conocí. Y los vicios que yo hacía Ya no los hago más. Y los vicios que yo hacía ya no Los hago más. Y los Vicios que yo hacía, ya no los hago más. Hubo un Cambio cuando a Cristo conocí. Aleluya. Y el odio que yo hacía Ya no lo será más. Y el odio que tenía. Aleluya. Y el odio Dios que llevaba, ya no lo. Ya se tiene que ir el odio. Cambio cuando a Cristo conocí. Y el rencor que enviaba ya no lo envío más. El rencor que tenía, ya eso se tiene que ir. El rencor que tenía ya no lo hago más. Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí. 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 Aleluya, qué lindo, mi Aleluya, Cristo. qué bueno es Dios, aleluya. El odio que teníamos se tiene que ir. El rencor que teníamos que se tiene que ir. La raíz de amargura se tiene que ir. Toda maldición del mismo Satanás, porque eso lo hace el enemigo, nos quiere tener a nosotros cada día para que nosotros Santo, estemos, mira, aleluya. en ese odio, ese enojo, aleluya, Gloria a o en Dios. ese vicio, o en esa avaricia, en todo tipo de los frutos del pecado que siempre el enemigo quiere que nosotros estemos ahí. Pero se tiene que ir en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Libre, Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas Fueron las cadenas que estaban atando mi corazón.
libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cómo es posible Yo viví sin mi Jesús. ¿Cómo es que el posible? fundamento De mi vida lo eres tú. tú me libraste Del pecado y de la muerte. ¿Cómo es Posible yo viví sin mi Jesús. ¿Cómo es posible Aleluya, yo vivir sin mi mi Jesús? Jesús. Si el Fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo Es posible yo vivir sin mi Jesús. Cristo Rompe rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe Rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible Alabado yo sea tu vivir nombre, sin papá. mi Gracias, Jesús? Señor, por romper nuestras Si el cadenas. fundamento Gracias, de mi mi Dios, vida no eres aleluya. tú me Me libraste libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es Posible posible yo yo vivir vivir sin sin mi Jesús. Libre, Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas Aleluya. fueron las cadenas Gloria que sea tu estaban nombre, papá. atando Aleluya. mi corazón. Libre, Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Mi Jesús? Jesús, Si el fundamento de mi qué lindo vida eres, no eres Dios. tú. Si eres el Tú me fundamento de mi vida, libraste del aleluya. pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible Posible yo yo vivir vivir sin sin mi mi Jesús? Jesús. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Sí, así es, Tú aleluya. me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir Y sin sin mi mi Jesús? Jesús. Gloria a Dios, qué lindo. Alabado sea tu nombre. ¿Cómo es posible que aún el hombre esté viviendo sin Jesús en nuestras vidas? Sin Jesús que nos salvó, aleluya, que viven por vivir. No viven por estar con el Señor Jesucristo que nos da la libertad, porque nosotros fuimos creados para ser libres, no ser esclavos de nadie, no ser esclavos del diablo, no ser esclavos de este mundo de pecado, sino estamos supuestos y nuestra creación es para ser libres en el Señor Nombre de Jesús. Jesús, aleluya. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. Amémonos de corazón, no de labios ni de Aleluya. oído. Amémonos De corazón, no de labios ni de oído. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentren bien unidos. Alabado Jesús, aleluya. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. Amémonos de corazón, Sí, Jesús, aleluya. no de labios ni de oído. Amémonos
corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre bien unidos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea tu nombre, papá. Dios le bendiga. Aleluya. Hasta aquí mi parte. Hasta aquí tu parte. Alabado sea tu Aleluya. nombre, papá. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Estamos por aquí en Flea Market, en Grumpy Jerry Flea Market. Que quiera venir por aquí, aleluya, están a las órdenes, aleluya. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí hoy, aleluya. Por su gracia estamos aquí, aleluya. Hoy traímos otro sign que dice, Jesus is the reason for the season. Ahí se ve al revés, pero eso es lo que quiere decir, que Jesucristo es la razón de este tiempo de que celebramos Navidad. No es Santa Claus, no es nada de Santa Claus, no es nada de eso. Es Jesucristo el que tiene la razón de este día. Aleluya. Alabado sea tu nombre, papá. Gracias, Padre Celestial, por un día tan hermoso. Aleluya. Aunque haya frío, es hermoso. Aleluya. Amén. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Lindo, mi Cristo. Aleluya. Quiero estar por aquí. La semana pasada yo estaba hablando de Juan, ya que cuando en estos tiempos no se habla mucho de Juan. Y él fue uno de los caracteres de personas que se encontraban, que era para estos tiempos de aleluya, de Navidad, lo que celebramos. Él era uno de ellos que se encontraba en ese tiempo, en el tiempo que Jesucristo nació. Él estaba también en el vientre de su madre, también nació primero que Jesucristo, y fue un vaso de Dios que lo usó. ¿Para qué? Para encaminar, dice la palabra, para aparejar el camino del Señor. Juan, el profeta Juan, alabado sea el nombre del Señor, fue un vaso que dice, que Jesucristo mismo dice que fue uno, no habrá profeta como él no habrá. Pero que uno, el más pequeño en el cielo, dice Jesucristo hablando, es más grande que todos los que estén aquí. El más pequeño allá arriba en el cielo es más grande, pero de aquí de la tierra fue uno de los profetas que dice él que no habrá un profeta como él. Ese profeta, Dios lo usó para aparejar el camino de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él empezara a llevar la predicación de salvación, Él, aleluya, ya estaban oyendo del arrepentimiento a través de Juan, fíjate, a través de Juan. Y esos son los versículos que yo quiero hablar hoy y llevar la historia de Juan. Porque también si en ese tiempo fue Juan, Dios usó a Juan para cuando el tiempo que fue nacido Jesucristo, también Juan ya estaba ahí en ese momento. Y Dios lo usó, aleluya, como quiere usarte a ti y a mí, a llevar esta palabra, a aparejar el camino para que vengan a salvación. Aleluya. Y dice, alabado en la palabra de Dios en Lucas 3. Y empezamos a hablar de Juan. Y dice, voy a empezar el capítulo 3, versículo 3. Dice, Aleluya. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Ese es Juan. Juan, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Esa era la prédica de Juan, arrepentimiento. Y dice, para la remisión del pecado, que usted dice, ¿qué será remisión? Porque son palabras a veces que uno no las usa mucho, pero dice que la remisión es quitar, desaparecer, pero no era a través de Juan, era a través de aquel que iba a venir, aleluya, que iba a empezar ¿cómo se llama?
su prédica, que era Jesucristo, aleluya, que iba a empezar. Entonces, él estaba aparejando ese camino. Dice, como está escrito, y se llevan, como en la palabra nos dice, como está escrito, en el libro de la palabra de la profecía de Isaías. Isaías ya había hablado de Juan. Y dice, voz del que clama en el desierto. Él se le mantenía en el desierto. A él lo tenían como un tostado, como un loco. Un hombre loco vestido de cuero, como a Elías, que lo tenían de loco también en aquellos tiempos de él también. Y dice, voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, hacer derecha sus sendas. Hacer derecha sus sendas, no torcida, sino derecha. Dice, todo valle se hinchará. Y bajaré, y se van a bajar todo monte y collado. Oye, entiende esta palabra, porque a mí, cuando yo la leía, yo decía, oye, qué buena es la palabra de Dios. ¿Cómo nos dice que esta palabra de arrepentimiento lo que hace es bajar los montes, los collados, lo hace plano? Dice, y los caminos torcidos, ya está entendiendo qué es lo que pasa. Los caminos torcidos, que el mundo que nos deja, nos quiere que vayamos por el camino torcidos, dice, serán enderezados, serán rectos, serán ahí, derechitos, dice la palabra del Señor. Esa palabra de arrepentimiento, baja los montes, endereza los caminos torcidos, y dice, y los caminos ásperos serán añadados. Dice que los caminos, eso cuando usted camina está áspero y usted se le hace difícil caminar, esos serán llanitos, pero todo aquel que oyera su palabra. Oye, qué cosa, que supiera que el arrepentimiento es verdadero para tu vida. Arrepentimiento es añanar todo camino. Arrepentimiento es enderezar todo camino. Enderezarlo, ponerlo rectito. Arrepentimiento quiere decir que bajará esos montes y los pondrá planos. Oye, y me lleva esta palabra a la palabra que dice de la fe. Si tú le dijeras que el monte se moverá, se moverá. Porque aquí dice, si ese valle, ese monte, lo va a hacer llano, y la gente, cogemos este texto tan precioso de la fe y lo cogemos como algo que tenemos que hacer, como que tenemos que mirarlo rectamente, y ese monte se va a ir para otro lado. No, eso no es. Eso no es. Si aquí te está hablando de que el arrepentimiento es lo que te vas es a enderezar. Cuando te está hablando de que si tienes fe y tú le dijeras ese monte se va de ahí, se tiene que ir, es que ese problema, ese stress, ese lo que el enemigo que te está tirando con piedra, ese monte que no te deja caminar hacia el frente, hacia Jesucristo, se tiene que ir. Se tiene que salir del medio, se tiene que mover para el lado, se aplana, como dice aquí la palabra, se aplana si vienes a arrepentimiento, si vienes arrepentido delante del Señor, aleluya. Y eso a veces cogemos la palabra y lo queremos coger para otras cosas, para cuestiones de profecía de bendiciones. La mejor bendición que Dios te da a ti es el arrepentimiento. La mejor bendición que nos da a nosotros es la salvación de nuestras almas. Arrepentido de nuestros pecados, dice el Señor. Aleluya. Y dice, y decid a la gente que salían para ser bautizada de Él. Oh, si yo digo esto hoy en día, me cogen con piedra así, me cogen con piedra y me tiran. Dice, pero esto fue Juan, dice Juan, oh generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira que vendrá? Él no fue compañito tibio a decirle, oh, están bien, estén tranquilos, no se preocupe, que todo va a salir bien, el Señor los seguirá bendiciendo, solamente pídanle perdón y ya para afuera y sigan en su pecado. Él dijo, no, mira, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira de que vendrá?
Y ahora nos dice a mí y a ti lo mismo. Esta palabra es vida siempre. Esta palabra nunca falla, nunca se deja de ser. Siempre la palabra va a ser para hoy, para mañana y para siempre. Si queremos huir de la ira del Señor que vendrá, somos como hijos de generación de víboras. Así lo dice la palabra. Y así hay que decirlo. Somos hijos de víboras si queremos salir haciendo cosas de pecado y todavía queremos seguir buscando a Dios. Oye, y me lleva unos textos que estaba leyendo hoy esta mañana en Alabado Dios, en el Viejo Testamento sobre los reyes que pasaron por Israel. Y cuando a uno de los últimos reyes que fue Asac, algo así es que se llamaba, lo leí y la mente se me va. Pero dice que la palabra que ese rey siguió en lo malo, el del pueblo de Israel, y vino a Siria y se lo llevó, los trasladó para Siria. Y de ahí, cuando trataron él metió a otra gente de allí a vivir en esa área de Samaria. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando ellos trataron de llegar allí, el Señor puso leones y se los comía a todos los que estaban allí, que querían vivir en esa área. El Señor no se lo permitió, hasta que tuvieron que llamar a unos sacerdotes a decir cómo era para venir al Señor, cómo eran las costumbres que ellos adoraban a Jehová Dios. Oye, gente extraña, pero ellos no dejaron a Dios, no dejaron su ídolo, pero quisieron seguir en sus ídolos y quisieron servir a Jehová. Y no es esto lo que pasa hoy en día. Quieren seguir a Jehová Dios, pero quieren seguir en el pecado. Y a Jehová no le agrada eso. A Jehová eso es abominación. Aleluya. Y dice su palabra, haced. Le dice aquello, le dice, que le dijo, ¿quién enseñó a huir de la ira que vendrá? Haced buen. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no coméis y no comencéis a decir a vosotros mismos, ¿no? Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que pues Dios aún de esta piedra puede sacar a hijos de Abraham. Para Dios no hay nada imposible, pero ese es un significado que Dios le está queriendo decir al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en ese momento. Le dice, mira, no te creas que porque tú eres del linaje de Abraham estás salvo. No te lo creas, porque de esta piedra que es, yo puedo sacar hijos de Abraham, porque él es que tiene el poder de hacer creación, de crear. Le dijo, no te lo creas, no te lo pienses, porque y lo que está pasando hoy en día es eso mismo. Con a veces nos dijeron, yo vine a los pies de Cristo y ya yo no tengo que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que aquí te lo voy a explicar un poco más, que dice que es seguir su consejo, seguir la vida de Jesucristo, seguir y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo alrededor, que amemos también como a mí mismo, como a uno mismo. Tenemos que amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, a todos, porque eso es el amor de Dios que quiere de nosotros, que queremos que ese fruto de arrepentimiento sea ese, amar a Dios sobre todas las cosas, porque tú amando a Dios sobre todas las cosas, todo lo otro lo harás bien. Todo lo otro, amarás a tu prójimo, no estarás codiciando a tu vecino, no estarás haciendo cosas malvadas del mundo que nos quiere derrochar, nos quiere destruir. Y dice, hacer pues fruto digno de arrepentimiento y no empiezan a decir, nosotros somos hijos de Abraham, porque os digo que Dios aún de estas piedras, le enseñó piedras, yo puedo sacar hijos de Abraham. Y ya también el hacha, le dice, y ahí fue una advertencia que le está diciendo ahí en ese momento, dice, óyeme, y te digo algo, ya el hacha está ahí pegadita a la raíz, está pegadita ahí, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues,
que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oye, esa es palabra de Dios. Y esto fue Juan hablando esto, a Juan. Hablando por el Espíritu Santo, le estaba dando palabra a aquellos que se encontraban allí, que se creían que eran, ¿qué? Santurriones, fariseísmo, llevando palabra suya, porque son suyas, no era de la ley, ni de la ley, porque toda la ley lo que quiere es que nosotros nos humillemos delante del Señor. Ellos no se humillaban delante del Señor. Ellos eran orgullosos, eran personas que querían hacer las cosas como ellos desearan. Y mira una de las cosas, y no era solamente a los fariseos, era a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Judea. Y la gente le preguntaba, ahí empezaron bueno, pues ¿qué haremos? Le decían. Porque ya la palabra de Dios en eso entonces, ya la palabra de Dios lo que habían eran los sacerdotes que habían en esos tiempos, los fariseos, los fariseísmos que había, los escribas que habían, no llevaban la palabra. Estando allí la ley, ellos no la llevaban en sus vidas, no la llevaban en su corazón. Ellos lo que solamente llevaban era, dame el diezmo de lo que ustedes maten, tráelo aquí para que todo lo grueso es mío, y lo que le daban al pueblo era migaja. Y de así mismo la palabra de Dios, de mi Dios, lo que le estaban dando era migaja. No le hablaban de la ley, no le hablaban de Dios. Lo que ellos vivían ya como la vida que hoy en día se vive en estos días, que solamente lo que le están dando es migaja a la gente, migaja de la palabra. Cuando una palabra no te lleva a ¿qué? A humillación, a buscar amar a Dios sobre todas las cosas, y solamente pasando de paños tibios y haciendo cosas que a Dios no le agrada. Mira, sal corriendo de esa iglesia, ora por ese pastor, ora por esa iglesia para que Dios enderezca, como dice aquí, a esos caminos torcidos lo enderezca. Aleluya. Bien, gloria a Dios. Gloria sea tu nombre, papá. Gracias, Señor. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz, dice el Señor. Aleluya. Y dice, Santo, aleluya. y la gente le preguntaba diciendo, pues ¿qué haremos? Y respondió, le dijo, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene. Si tú tienes algo en ti, mira, y aquel está necesitado, mira, dalo. Ese era el mensaje de Juan en ese momento. Porque había tanta avaricia, tanta odio, todo para mí. Y te quiero decir que eso no solamente por obra venimos a los pies de Cristo, pero como Juan no era Cristo, Cristo después complementó que a través de él tenían que hacerse todas las cosas. Pero Juan empezó a hablar lo que estaba pasando en esos tiempos y lo que pasa todavía en estos días. Siendo unos cristianos, amando a Dios, y todavía podemos ver la necesidad al lado de nosotros, y lo pasamos como hizo ¿qué? El fariseo y el escriba o el levita que dejó a aquel tirado en el piso al samaritano y le pasó por el lado. El samaritano fue el que lo ayudó, aquel que estaba en el piso tirado. Aleluya, mira qué cosa. Y hoy en día nos dice a nosotros, mira, velad que todo lo que hagamos aquí en la tierra va a ser, mira, está escrito. Y dice, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y si tiene túnica, si no tiene comida, dale para que aquellos tengan. Y vinieron también publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Estaban robándole a aquella gente, eran aquellos los que colectaban los taxes en aquellos tiempos. Ellos venían, bueno, a él le toca pagar, vamos a decir, $10, vamos a decirle que pague 20 pesos, porque los otros 10 son míos. Es lo que está haciendo el gobierno hoy en día a toda la gente aquí, el gobierno. Y toda esta palabra es para ti, para el gobierno, para la escuela, para todo. Aleluya, porque tenemos que ser justos delante del Señor, justo para que aquella gente que no tiene, ayudarle, justo para que cuando tú hagas justicia, el Señor se agrade de ti, aleluya. Alabado sea tu nombre, papá. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dice,
no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni calumniéis, y contentaos con vuestra paga. Aquellos que se encuentran en aquellos tiempos eran como los policías de aquellos tiempos. Y yo que fui uno, yo me recuerdo que yo en necesidad, muchas veces por la paga que yo tenía, yo a veces quería, en la mente me pasaban cosas malignas, y gracias a Dios que los reprendía, y el Señor me encaminó a no hacer cosas que a Dios no le agrada, porque cuando el Señor, esta palabra yo la había oído anteriormente cuando niño. Por eso es bueno leer la palabra a los niños, para que eso se le quede dentro de uno. Y cuando uno ya en la edad adulta quiere hacer algo que a Dios no le agrada, esa palabra llega a tiempo, aleluya. Y estos tiempos que yo estaba pasándola con mi esposo y mis niños, que lo que era una miseria de paga, y yo podía hacer muchas cosas, pero eran cosas que a Dios no le agradaba, y el Señor allí me tocaba y decía, no, eso no le agrada a Dios, eso no es de Dios, y yo no estaba muy bien en los caminos del Señor, pero esa palabra todavía estaba ahí en mí, aleluya. Por eso es que tenemos que coger a nuestros niños, ungirlos y hablarles de la palabra de Dios, para que cuando venga la tentación, cuando venga el pecado a querer a cubrirlo, que el Señor los cubre allí en ese momento, aleluya. Y le dice a ellos, no te pongan a extorsionar a nadie, no se pongan a calumniarlo tampoco, y estén contentos con lo que tengan. Es lo que le está queriendo decir, Señor. Yo supliré, Señor. Mira, y gracias a Dios que sí, Dios siempre suplió a mi vida, a la vida de mi esposa, a mis hijos nos suplió, aleluya. Él nos dio, aleluya. Aunque estaba a veces en necesidad, Él siempre suplió, y todavía sigue supliendo en mi vida, aleluya. Porque todo lo que tengo se lo debo a Él, no porque yo he hecho algo, nada. Es Él, aleluya. Gloria sea el nombre, Señor, aleluya. Grande eres, y gracias te doy, Padre celestial. Y estando en el pueblo, y dice, y estando el pueblo esperando y pensando, todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo. Ahí empezaron todos a pensar, y dijo, oye, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Mesías que ha de venir a salvarnos a nosotros? Aleluya. Pero Juan rápido, él dijo, espérate un momento, espérense un momento, todos ustedes que están pensando que yo soy el Cristo. Mira cómo Juan le respondió, diciendo, yo a la verdad os bautizo, yo los cojo, los bautizo en agua, más bien quién más viene quien es más poderoso que yo, más viene uno que es más poderoso que yo, y dice, de quien no soy digno. Él se humilla hasta lo más. Yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos, de cogerlo las cuerdas de sus zapatos y amarrárselo. Él dijo, yo no soy digno de amarrarle sus zapatos o desatar su correa. Dice, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, ni de soltarlos, aleluya. Él dice, Él es que los bautizará a ustedes. Y no va a ser con agua. No va a ser con agua, va a ser con el Espíritu Santo de Dios. Va a ser el Espíritu Santo de Dios cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú te entregas totalmente a la vida de Cristo. Él te bautizará de su Santo Espíritu. Y no solamente, y ese va a ser un fuego que va a entrar en ti. Un fuego que va a estar en ti, ese Espíritu Santo. Y ese fuego lo que te va a hacer es redarguirte. Ese fuego es lo que va a hacer es encaminarte. Ese fuego es lo que cuando ve el camino torcido, Él te lo va a enderezar, aleluya. Cuando ve esa montaña que dice, esa montaña se tiene que salir, es el Espíritu Santo, aleluya, que va a sacar esa montaña de frente de ti, aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, pero muchos han cogido esta palabra y la han cogido y la tuercen. El Espíritu Santo y fuego, se creen que es brinco salto, hacer cosas que a veces es desorden delante de las cosas del Señor. Eso no es fuego.
Eso no es fuego de Dios. Hay que tener cuidado con el fuego de Dios. Hay que tener cuidado con el fuego de Dios, de su Santo Espíritu. No cojamos otros fuegos. Hay otro espíritu que se está morando por ahí. Hay otro espíritu que están hablando por ahí. Y no es de la palabra, es de sus propios egos, es de sus propios odios a veces en sus corazones, que llevan a aquellos y le dicen, mira, aquellos están haciendo de esta cosa y están llevando la palabra de esta forma, pero no le hagas caso, porque Dios está ahí, y cuando Dios no está ahí, aleluya, ten cuidado con los fuegos extraños, dice el Señor, a uno de los hijos, a los hijos del sacerdote, aleluya, de Leví, dice que ellos llevaron fuego extraño al Señor, y ese fuego extraño, mira, cuando los quisieron llevar allí, al Señor los mató, los sacó. Hoy en día Dios es misericordioso, porque hoy en día hay fuego extraño que están llevando a la gente al mismo infierno, están llevando a la gente al mismo, mira, al mismo pecado, porque no lo están cogiendo de la raíz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la raíz, es lo que tú tienes que estar llevando. Deja de estar llevando odios a la gente, deja de estar diciendo que aquel que te está diciendo que tú estás en pecado, porque ahora no se puede decir. Si yo le digo a esto a la gente, que tú, hijo de víbora, que es cierto, como dice el Señor, aquí me tiran piedras, pero lo dice su palabra. Yo no lo voy a decir, yo no soy digno, pero lo dice su palabra. Pero la palabra es la que lleva, la palabra es la que liberta, la palabra es, no soy yo, aleluya, es la palabra. Y hay mucha gente que están torciendo la palabra y están haciendo la palabra, dicen, Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego, se cree que es brinco y salto, cuando están brincando y saltando en donde quiera. Y yo sé que el Señor, mira, el Señor me toca, pero yo tengo que decir, mira, alabado, y sigo alabando a Dios, y siento la presencia del Señor, y siento las caricias de mi Dios, pero de estar haciéndome como un loco, que estar brincando y saltando para estar desordenando, porque eso es, para Pablo habla de que nosotros no podemos desordenar en donde está llevando la palabra, porque la palabra tiene que llegar clara. ¿Qué pasa aquellos que no llegan allí y lo que ven un desorden? ¿Qué es lo que pasa con aquellos? No se arrepienten, lo que hacen, estos están como que en furia, como no entienden. Y Pablo nos habla, leen la palabra, lo que dicen a través de Pablo. Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra palabra tiene que ser exacta, como dice aquí, exacta, que sea para libertar, para salvar, aleluya. Porque él mismo dice, ¿de qué me vale a mí hablar en lengua de diferentes tipos de lengua si no me van a entender? Son cosas que a veces yo me pongo a meditar, Dios mío, ¿por qué están pasando estas cosas en la iglesia? Y no es de ahora, es desde que yo me criaba. Mi Dios dice, su palabra dice que es un Dios ordenado. Lo que quiere es que la palabra llegue al corazón y que llegue y rompa hasta los tuétanos, que sean libertados las almas. No es que cuando estén en la iglesia estén brincando, saltando, haciendo cosas, y cuando lleguen a su hogar son peores que el vecino, que un pecador. Eso es lo que pasa hoy en día. Brinquen y saltan en la casa, en el templo. Y cuando llegan a sus hogares, son peores que los vecinos que no tienen a Dios. Se ponen a maldecir, se ponen a hablar suciedades, se ponen a hablar y a criticar de otros hermanos. Aleluya. Eso es lo que quiere Dios. Que tú brinques y saltes y que salgas como Juan por tu casa, para tu casa, a llevar mal testimonio a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, a tu esposo, o al mismo vecindario. Cuando los ve muy santitos por fuera, y cuando llegan al templo no rompen un plato, pero cuando llegan a sus hogares o en sus trabajos son otra cosa. ¿Tú crees que tú estás engañando al Señor viviendo esa vida? No te lo creas. Que le estás debiendo dinero y está haciendo cosas que a Dios no le agrada, pidiendo dinero y estafando a gente, eso Dios no le agrada, y Dios lo tiene escrito todo lo tiene escrito, y todo nos lo va a presentar, aleluya, en ese día.
Y si mueres en el pecado, no importa que haya entregado tu vida al Señor, moriste en el pecado haciendo cosas que Dios no le agrada. Alabado sea tu nombre. Esto no es salvo, siempre salvo, como dicen mucha gente, aleluya, a una religión que hay ahora. Alabado, hace tiempo que lleva. Y quiero seguir leyendo la palabra, aleluya, y dice, cuyo bieldo que está en su mano y limpiará su era. El bieldo de ese entonces es lo que la gente usaba para sacar la paja y el trigo, y se sacaba el trigo para un lado y sacaba la paja para el otro. O sea, es como un fork, como que lo que hacía era arrancar. Y dice, y juntará el trigo en su alfolí, sacará el trigo para su alfolí, y la paja quemará en el fuego, que nunca se apagará, porque el fuego de Dios nunca se apaga. Y cuando el fuego de Dios si es para bendición, está en ti. Pero si estás en el pecado, es destrucción. Oye la palabra, y amonestando otras muchas cosas, y él siguió amonestando. Lo que no le gusta a la gente oír la palabra de Dios, no le gusta que lo amonestan, no le gusta que el Espíritu de Dios los toque, no le gusta. Y dice que él amonestaba, y otras muchas cosas más también anunciaba al pueblo. Este era Juan el Bautista. Este era el Juan de Bautista que llevaba la palabra, la llevaba como era la ley, y él le decía, y esta palabra de él no fue que lo llevó a tener una iglesia como hoy en día de millones de gente o de miles de gente. Esta palabra de él no lo llevó a estar recibiendo un sueldazo de mucho dinero como están hoy en día asalariados pastores, o músicos asalariados, que si yo voy allí tiene que ser de $5,000, $10,000. Eso no. Esto, tú sabes lo que lo llevó a esta palabra que él hablaba. Tú sabes lo que lo llevó a que lo pusieran preso. Lo apresaron, porque él empezó a hablarle entonces, en ese momento, dice en el 19, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido. ¿Por quién era reprendido? Por Juan el Bautista. Fue reprendido Herodes, ¿verdad? Por causa de Herodita, de una mujer que era, dice, mujer de Felipe, su hermano. Herodes estaba saliendo con la mujer de su hermano. Estaba en adulterio, estaba fornicando, estaba delante de Dios mal, y ellos estaban juntos haciendo pecado. Y como el Señor se lo demostró a Juan, Juan lo dijo, y Juan se lo dijo, y le dijo, tú estás adulterando, tú estás con esa mujer que estás, no es tuya, esa mujer de tu hermano, y te estás acostando con ella. Tú no estés haciendo cosas que a Dios no le agrada, y es lo que hoy Dios dice a nosotros, no estemos haciendo cosas que a Dios no nos agrada, porque a Dios no le agrada, porque Dios es santo, 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 y santo por fuera que tenemos que estar, y santo por dentro. No es una cosa con la otra, no, voy a ser santo por dentro y por afuera me voy a mostrar como un pecador. No, es santo por dentro, que haya la diferencia en ti, que se vea la diferencia en ti, en tu testimonio, en tu forma de caminar, en tu forma de hablar, en tu forma de oír, en tu forma de ver, en tu forma de toda tu vida. Frutos de arrepentimiento tenemos que dar, dice el Señor. Y aquí nos está hablando Juan a través de esta palabra, eso mismo. Y porque esa palabra no es de Juan, esa palabra es del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios usó a Juan para que llevara esta palabra. Y le dijo a Herodes, le dijo, tú estás con la mujer la mujer de tu hermano. Y eso le conllevó a ¿qué? Que lo pusieran preso. Y más luego, la señora esta, Herodías, cogió a su hija, le dijo, date un bailecito a Herodes y dile que quiero la cabeza de Juan aquí en este plato, que me la traiga. Eso es el evangelio. Tú estás preparado para dejar que alguien
te quite la cabeza. Pues Juan lo hizo. Juan lo hizo. No es como hoy en día están todos. No, tráeme todo en una bandeja de plata. Yo quiero llevar la palabra de Dios, pero tú me tienes que dar a mí. Dame esto, dame lo otro, dame esto. Lléname la iglesia. Ten misericordia. Aleluya. Y cuando Juan tuvo que dar su cabeza. Pero mira, Juan dice, yo me imagino, no lo dice la palabra, pero Juan debe estar, ya gracias Padre Celestial, porque llegó el tiempo de descansar en ti, aleluya. Y ese es el pensamiento que cada uno tenemos que tener nosotros, que cuando venga la prueba, cuando venga la aflicción, no dejar al enemigo que quiera hacerte daño y que tú vuelvas atrás, porque el enemigo siempre lo que quiere es que tú vuelvas atrás al pecado, porque el enemigo lo que quiere es que tú vuelvas al seno cenagoso, a donde están los cerdos comiendo ahí suciedades. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero te lo va a poner en bandeja que tú lo vas a desear. Esta carne no desea lo de Dios. Esta carne lo que desea es cosas del mundo. Tú tienes que ponerte fuerte y decirle, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, dirígeme, y no te dejes llevar por estos que están ahora llevando una prédica que yo digo, Dios mío, de la palabra no están llevando. Cuídate, dice el Señor. Aleluya. Maduremos en el Señor, aleluya. Maduremos en No Cristo, estemos buscando leche, no estamos buscando leche todavía. Ahora tenemos que estar comiendo sólido de su palabra, sólido. Hoy en día hay en sitios que no le están llevando ya el pan sólido, comida sólida, y cuando pasa algo, cuando ven el pastor que se va de la iglesia, ellos se van también. Cuando ven que hay un problema con un profeta o con tal evangelista, ellos también cogen y se van, porque están de leche y no están de pan duro, de pan de la palabra de Dios. Están babies todavía, llorando. Dame de comer, dame. Pero no quieren comer sólido, aleluya. Pero aquellos cuando ven que la situación está difícil, que la situación ven algo que a Dios no le agrada, ellos siguen llevando la palabra, ellos siguen llevando lo que dice su palabra, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que llevemos arrepentimiento, que llevemos encaminar el camino a la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que sea para salvación. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Gracias, Padre, gracias Señor por esta palabra que tú me has dado hoy. Primeramente la saboreo yo, la quiero yo. Amén. Aleluya, porque cada día que la leo, cada momento que está en mí, me hace más fuerte, me da fuerza para seguir hacia adelante, buscándote, no importando que, aleluya, que pasara en mi vida. Si es muerte, me voy contigo, como Juan hizo, como Juan el Bautista también así se quedó. Él dijo, mira, si viene la muerte, yo estoy seguro en las manos de mi Dios. Pero hoy en día no lo quieren así, aleluya. Gracias, Padre Celestial, toca vida, toca los corazones, reprende toda malicia del enemigo que quiere hacerle daño, Padre Celestial, a las vidas, que ya son elegidos tuyos, son personas que son tuyas, Padre Celestial, aleluya, rompe cadenas, como decía el corito, Padre, aleluya. Reprende toda malicia del enemigo que quiere retrasar tu palabra, aleluya, que lo que quiere es cambiarlas, aleluya, torcerlas, aleluya. No quieren llevar la verdad. Toca las vidas, sana a aquellos que están enfermos, mi Dios. Pon tu mano sanadora, Padre.
en aquellos que estén enfermos, aleluya, en mi prima Juani, en su esposo, aleluya, Justino. Pon tu mano sanadora, Padre, tú me lo has presentado, Padre. Pon tu mano, Señor, sé tú que tenga el control de sus vidas, sé tú, Padre celestial, pon tu mano celestial en sus corazones, salvación, Padre celestial, bendíceles, ayúdales, Padre, y sánales, Padre, pero todo siempre en tu voluntad, mi Dios. Todo siempre en tu voluntad, mi Dios, y en todo aquello que están necesitados de ti, mi Dios. Sánale, cúbrele con tu Santo Espíritu, aleluya, protégele, mi Dios. Amén y amén. Gracias, Padre celestial. Dios bendiga a todos que han podido ver este video. Dios le guarde, que sigan hacia adelante. Aleluya. Ok, alabado sea el nombre del Señor. Saludo a todos, Dios les bendiga, sigan hacia adelante buscando en el Señor. No se dejen llevar por el mundo, por el pecado. Déjense llevar por lo que dice su palabra, amar a Dios sobre todas las cosas. Santo, amén. Amén, 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 amén. Se fue.